Ahora vamos a resolver el ejercicio 13A por el análisis de circuitos resistivos por el método de mallas. Lo que tenemos acá representado, primero vamos a ver que tenemos fuentes de tensión polarizadas, resistencias, expresado todo en volt y en kilo ohm. Por lo tanto, cuando descubramos las intensidades de corriente van a estar dadas en miliamperes. Lo primero que nos dice el método para el análisis por el método de mallas es que hay que asignar a cada malla del circuito sin componentes internos una corriente de malla. Y estas van a ser las incógnitas que debemos calcular. Fíjense, entonces lo primero que hacemos, lo vamos a escribir con rojo, es asignar a cada una de las mallas, por ejemplo, a esta malla, en este sentido vamos a asignar una corriente, en este sentido vamos a asignar otra corriente y en este sentido vamos a asignar otra corriente, ¿sí? Una corriente que circula, que llamaremos a esta I sub 1, llamaremos a esta I sub 2 y llamaremos a esta I sub 3, ¿sí? Asignamos a cada una de las mallas una corriente con un sentido, una corriente de malla. Estas van a ser nuestras primeras incógnitas. El segundo paso dice que para cada malla tenemos que expresar la ley de Kirchhoff de tensiones, recorriéndola según el sentido indicado por la corriente de malla. Para esto tenemos que asignar a cada componente de forma arbitraria una caída de tensión. Y tenemos que empezar a escribir las ecuaciones de Kirchhoff en función de esa caída, en funciones de esas caídas de tensión. Entonces, por ejemplo, las fuentes ya están asignadas, las caídas de tensión están polarizadas. La del medio, la de 20K, ya está asignada, está polarizada con la suma y con el sentido positivo y sentido negativo, y vamos a asignarle un sentido a la otra resistencia, totalmente arbitrario, más, menos y más a esta de 6 kilo ohm, ¿sí? Entonces el segundo paso nos pide que empecemos a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones en cada una de las mallas, ¿sí? Entonces, fíjense, para la malla que recorre la I1, I2 y la I3 va a ser la malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces tenemos para la malla 1 la ley de tensiones. ¿Cuál va a ser? Bueno, fíjense, empezamos acá abajo, ¿sí? Y recorremos el sentido de la corriente viendo cada dispositivo, si hay una caída o una subida de tensión. Cuando pasamos, por ejemplo, por la fuente, va de un menos a un más, entonces hay una subida de tensión. Dejamos 10. No le voy a poner el volt. Después pasamos por esta resistencia de 10 kilo ohm. Esta resistencia va a caer una tensión, vamos a llamarla B10, el 10 por la resistencia de 10 kilo ohm. ¿Qué le va a pasar? Le pusimos un signo menos en la entrada, un signo más a la salida. Entonces va a tener una subida de tensión, B10. El siguiente componente es el que tenemos que descubrir, el Bx. ¿Qué le va a pasar? Va de un más a un menos, entonces hay una caída de tensión, Bx. En esta malla la suma algebraica de las tensiones de cada una de las caídas de tensión tiene que ser igual a 0. Igual que en el resto de la malla. Fíjense, la malla 2, ¿cómo va a ser entonces? Tenemos que recorrer en el sentido de la corriente. El primero que lo encontramos es el Bx. De menos a más, entonces es una subida de tensión, ponemos Bx positivo. El segundo de los componentes tenemos la resistencia de 5 kilo ohm y le vamos a llamar B5 a la potencia, a la tensión que cae en esa malla. De menos a más es una subida de tensión, por lo tanto B sub 5 positivo. Y en la resistencia de 6 kilo ohm tenemos de menos a más una subida de tensión, por lo tanto
B6, 6 por la resistencia va a ser positivo, todo igual a 0. Ya recorrimos toda la malla. Lo mismo se hace con la malla 3, voy a pasar directamente a copiar, 8 volts menos la tensión en 5, que es una caída de tensión, menos la tensión 10, que es otra caída de tensión, igual a 0. Ya tenemos planteadas entonces nuestras primeras ecuaciones, que siempre habrá tantas como mallas haya. En el tercer paso tenemos que se escribe la tensión entre los terminales de cada resistencia en función de las corrientes de malla que circulan por dicho componente aplicando la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces tenemos que escribir, por ejemplo, en el tercer paso, tomamos la resistencia de 10K y tenemos que escribir la tensión de esa resistencia en función de las corrientes que pasan por esa resistencia. La corriente total que atraviesa esa resistencia va a ser la suma algebraica de las corrientes de malla que circulan a través de esa resistencia. ¿Sí? Entonces tenemos que la suma algebraica va a ser la corriente I1. Por convención se asigna a una corriente de malla el signo positivo si su sentido es del positivo al negativo en la resistencia. Fíjense, la tensión que cae en la resistencia de 10 kΩ va a ser la corriente de malla debido a la malla de I1, que como pasa de un negativo, de este negativo a este positivo, por convención se la va a anotar como negativa, entonces va a ser menos I1, sumada algebraicamente a la otra corriente de malla que afecta a esa misma resistencia de 10 kΩ, que cuál es, va a ser la I3. La I3, que va a ir desde una resistencia de sentido positivo a sentido negativo. Por lo tanto, por convención, si la corriente pasa desde un positivo a un negativo por la resistencia, la corriente se pone con signo positivo. Todo esto por ley de Ohm multiplicado por la resistencia de 10K. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la resistencia de 20K? Recuerden que la resistencia de 20K cae la tensión que llamamos Vx, que la llama el problema Vx, no le puse V20, sino Vx. ¿A qué va a ser igual? La corriente de malla que afecta primero va a ser la I1, que va del positivo a un negativo, entonces va anotada como positivo, y la suma algebraica de la corriente I2, que va a ir desde un negativo a un positivo. Entonces se escribe negativo en la ecuación, multiplicada por 20, que es el valor de la resistencia. Y la B5, fíjense que vamos a tener tantas ecuaciones de tensión como resistencias tengamos. La B5 va a estar recorrida por la I3, donde la I3 va a ir de un signo positivo a un signo negativo, y se va de un signo positivo a un signo negativo, la resistencia va positiva, la corriente va positiva, y del otro lado vamos a tener menos I2 porque se recorre de un sentido negativo a uno positivo, ¿sí? Multiplicada por la resistencia de 5 kΩ. Y nos falta plantear, que lo vamos a hacer acá arriba, la B6. B6 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia. Tenemos solo una corriente de malla y esta la habíamos polarizado de menos a más, por lo tanto va a ser menos I2 por la resistencia de 6. Entonces tenemos 3 ecuaciones debido a la ley de Kirchhoff, 4 ecuaciones debido a la ley de Ohm. Cuarto paso. Se resuelve el sistema de ecuaciones resultantes para hallar las corrientes de mallas. Recordamos la ecuación de la malla 1, 10 más B sub 10 menos B sub x igual a 0. Si reemplazamos por los valores encontrados debido a la ley de Ohm, va a tener 10, B sub 10 vale y 3 menos I2 multiplicado por 10.
menos bx, que es y1 menos y2 multiplicado por 20, todo igual a 0. ¿Sí? Si reemplazamos en la otra ecuación que habíamos encontrado debido al método de malla, nos había quedado bx más b5 más b6 igual a 0, que es cada una. Bx, según la ley de Ohm, vale y1 menos y2 por 20 más b5, que según por la ley de Ohm vale i3 menos i2 por 5 más b6, que era menos i2 por 6, todo igual a 0. Tercera ecuación reemplazada, perdón, la segunda ecuación reemplazada. Vamos por la tercera. Habíamos acordado que era 8 menos b5 menos b10 igual a 0. Es decir, 8 menos b5, que es 3 menos i2 por 5 menos i3 por i1, menos por 10 igual a 0, que esta era b10. ¿Sí? Tenemos que empezar a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Voy a tomar primero esta y voy a anotar directamente el resultado. Después voy a tomar esta, después voy a tomar esta, voy a anotar el resultado, y después voy a tomar esta y voy a anotar el resultado. ¿Qué resultado? El resultado de haber hecho esta cuenta, de haber hecho esta cuenta y de haber sumado cada intensidad con cada intensidad. Lo mismo para las otras ecuaciones, ¿sí? Nos va a quedar un sistemita de ecuaciones que dice que lo paso a copiar. Dice 10 es igual a 31 menos 22 menos 10 y 3. La otra me quedó 20. La otra me quedó 0 igual 20 y 1 menos 31 y 2 más 5 y 3. Y finalmente el último quedó 8 igual a menos 10 y 1 menos 5 y 2 más 15 y 3. Lo vamos a resolver por sustitución. Vamos a tomar la primera y vamos a despejar I1. Me termina dando el despeje. Paso todo esto hacia el otro lado y luego el 30 dividiendo. Eso me termina dando 1/3 más 2/3 de I2 más 1/3 de I3. Hago lo mismo. Ahora, esta fórmula 1, la vamos a llamar, la reemplazo en 2, que es esta de acá. Reemplazo lo que vale I1 aquí. Entonces tendría 20 multiplicando todo esto que acabé de hacer. Y voy a después tener que sumar las I2 con las I3. Y me va a quedar finalmente
que I2, después de hacer todas esas cuentas, es 20 sobre 53 más 35 sobre 53 y 3. Vamos a llamar 3 a esta ecuación. Lo que hacemos ahora es reemplazar la ecuación número 3 en la ecuación número 1. ¿Qué buscamos con esto? Que I1 quede expresado solamente a través de I3 y que I2, ya lo hicimos, quede solamente expresado a través de I3 para después poder reemplazar aquí. Reemplazaríamos I1, reemplazaríamos I2, como ambas van a estar expresadas a través de I3, vamos a poder encontrar el valor de I3. Entonces, ese reemplazo me va a dar que I1 va a ser igual. Escribo directamente el resultado de I1, después pueden hacer las cuentas. 159 más 123 sobre 159, si no son buenos en fracciones, los pueden hacer con números decimales, y 3. Entonces, como dijimos, lo reemplazamos todo en la formulita última que hemos encontrado. Acá iría I1, pero I1 ya sabemos que vale 93, 159 más 123, 159 por I3, que está ahí arriba, menos 5 por, acá reemplazamos lo que valía I2, 2053 más 35, 53 y 3 más 15 y 3. Una vez que resolvemos eso, nos da que I3 vale 3,02 miliamperes. Después de haber obtenido I3, podemos obtener I1 y podemos obtener I2 en las fórmulas anteriormente realizadas. Una vez que obtengamos I1 e I2, vamos a poder sacar de la ecuación que habíamos descrito por ley de Ohm el valor de Bx. Una vez que obtenemos Bx, lo único que nos va a faltar es encontrar I sub x. Va a ser la diferencia entre I3 menos I1. I sub x es la corriente que atraviesa la resistencia de 10 kΩ. Bien, una vez que obtengan esos resultados, van a haber resuelto el ejercicio 13A